Cordial saludo, somos de el Ejército Nacional, de la Escuela de Ingenieros Militares y somos parte del semillero de investigación, aporte técnico y ambiental de la Gerencia Integral de Obras en Boyacá con el uso de adoquines compuestos por materiales residuales. Los autores es la doctora Nubia Céspedes, el subteniente Cifuentes Caballero David, que es quien les habla, y la subteniente Abella González Mabel. Bueno, vamos a contextualizar un poco sobre nuestro proyecto. Nosotros tomamos como referencia los ladrillos ecológicos y en ellos hicimos unas adiciones especiales para que tuvieran más resistencia que un ladrillo convencional. En eso tenemos tres componentes, que es la escoria de alto horno, que es un residual de la industria metalúrgica, es un granular grueso de color negro que le da más resistencia al ladrillo, al igual que la chamota. La chamota es un residuo de la misma industria del ladrillo que también le da un poco más de resistencia al ladrillo. Y tenemos la cascarilla de arroz, que la cascarilla de arroz es fundamental por la permeabilidad que le brinda al ladrillo a la hora de ubicarlo o sí, podríamos decir, de ubicarlo en una plazoleta y pues que se enfrente como tal a precipitaciones diarias que pues van a generar socavación y que este ladrillo, al ser permeable, va a permitir que sea mucho más resistente y que no necesite tantos cambios a futuro. Todo esto nace con la problemática principal de la contaminación de las fábricas en Boyacá. Por ello se plantea hacer una recolección de todos esos residuos de la industria y vincularlos en una economía circular para generar un ladrillo ecológico que ayude a futuro a generar un desarrollo íntegro en la construcción de plazoletas para mejorar la economía y que sea mucho más óptimo que un ladrillo convencional. Bueno, asimismo, para desarrollar este tipo de ladrillo de material alternativo, se tuvo en cuenta el proceso de fabricación del mismo ladrillo tradicional y agregándole estas adiciones. Según la norma técnica colombiana de la 4205, se lleva el ladrillo para su fundición entre 900 grados y 1000 grados. Para eso mismo se determinaron 4 ensayos, que es el ensayo de absorción para medir la permeabilidad del mismo ladrillo, el ensayo de compresión por tabla, el compresión por canto y lo que es aflexión. Asimismo lo vamos a ver en las 4 formas en las que puede fallar el ladrillo y ver qué tan factible es y qué tan resistente es el mismo ladrillo. Como primer ensayo en laboratorio que tuvimos, tomamos un ladrillo tradicional que podemos conseguir fácilmente en cualquier ferretería y un ladrillo con material alternativo, que es el que nosotros estamos proponiendo con más resistencia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar diferentes muestras en ambos ladrillos, de la misma cantidad de muestras en ambos ladrillos, y asimismo realizar un peritaje en kilogramos cuando estaba seca y cuando estaba mojada. Asimismo, podemos observar que la absorción de un ladrillo tradicional es normal, de 9,43, y que un ladrillo de material alternativo es de 8,22, lo cual nos indica que un ladrillo alternativo absorbe menos agua que un ladrillo tradicional. Asimismo, nosotros podemos verlo aquí en la gráfica, lo cual significa que el ladrillo de material alternativo es más permeable, por lo tanto absorbe menos agua. Entonces, si lo vamos a contextualizar a un entorno natural en el que nosotros ubiquemos este adoquín en una plazoleta y haya precipitación constante, este ladrillo va a absorber menos agua, lo cual va a generar menos socavación en la base, la subbase y la subrasante, lo cual va a generar que sea mucho más resistente y que a la larga no haya que realizar tantos mantenimientos.
Bueno, asimismo se hizo el ensayo de compresión de ladrillo absorción. Entonces se cogen esos ladrillos que ya habían pasado por una gran absorción y lo que hacen es que el ladrillo sea más, que tienda a fracturar más rápido. Entonces se tomaron las tres muestras de ladrillo de material alternativo y el ladrillo tradicional. Asimismo se fallaron por la parte de la tabla, verificando entonces cuál era más propenso a fallar. Como podemos observar entonces las tres líneas, la que es la línea verde, la amarilla y la azul. Entonces estas son los tres ladrillos, las tres muestras de ladrillo tradicional. Y como podemos observar, al estar con una cantidad de absorción alta, son más fáciles a fracturar y llegaron nomás como a los 30 segundos. En cambio, los ladrillos que tenían una cantidad de absorción también de material alternativo llegaban casi a resistir entre 500 y 600 newton y llegaban casi a los 40 segundos. Entonces no solamente resistía a una fuerza aplicada, sino que también duraba por una gran cantidad de tiempo, a diferencia del ladrillo tradicional. Bueno, también realizamos un ensayo de compresión por tabla, ya sin tener el ladrillo expuesto al primer ensayo, que fue el de permeabilidad. Y en este pues observamos lo mismo, que el ladrillo tradicional son estas tres primeras líneas que podemos ver, la verde, la amarilla y la azul, que delimitan un máximo de resistencia de 527.4 newtons en comparación con el ladrillo alternativo, que llega en un máximo de 844.1, prácticamente dos veces su resistencia de un ladrillo tradicional. Entonces en este podemos determinar que tiene más resistencia el ladrillo de material alternativo que el ladrillo tradicional, y que asimismo resiste en mayor cantidad de tiempo, generando así pues su mayor resistencia, puesto que la tabla, como lo podemos ver en la máquina, es la ubicación mejor que se le podría dar a la hora de instalarla en sitio para una plazoleta. Asimismo, entonces se buscaron otras formas de aplicarle fuerzas al ladrillo para ver qué tanto podía resistir el ladrillo. Entonces se colocó el ladrillo por la parte del canto, que es el costado del ladrillo. Y como podemos observar, el ladrillo es más propenso a fallar, no como cuando estaba en la parte de la tabla. Y a pesar de eso, podemos observar la gran diferencia entre los tres ladrillos tradicionales, que llegaban a los 20-25 segundos y solamente resistían 200 newton, y en cambio los ladrillos ecológicos llegaban a los 507 newton y resistían una gran cantidad de tiempo, casi llegaban al minuto. Entonces por los dos métodos el ladrillo aún así resiste en cantidad de fuerza aplicada y en resistencia a la fuerza aplicada en tiempo. Bueno, también realizamos un ensayo a flexión en el laboratorio, colocando dos varillas a sus extremos y aplicando la fuerza en la mitad del ladrillo. Entonces, aquí en este también podemos determinar que la resistencia a flexión por cada una de las unidades de mampostería que nosotros estábamos probando en el laboratorio, es evidente que el ladrillo con material alternativo dobla totalmente al ladrillo tradicional, a pesar de que a flexión pues va a tener una menor cantidad de resistencia y asimismo una menor cantidad de tiempo, puesto que el ladrillo tradicional llega a 4 segundos y el ladrillo de material alternativo llega alrededor de los 20 segundos. Entonces, como conclusión, en la parte de laboratorios o lo experimental, en la parte de lo del ensayo de absorción, se puede determinar que el ladrillo de material alternativo al no tener tanta cantidad de absorción, tiene una mayor resistencia a la intemperie, a una realidad en la que se va a utilizar el mismo ladrillo, y va a tener una gran durabilidad, evitando que tenga una absorción de humedad y se pueda fracturar. Como podemos observar, pues entre más humedad es factible que se fracture el mismo ladrillo.
En compresión, el ladrillo de material alternativo posee una gran resistencia a las fuerzas aplicadas, evitando su falla fácilmente. Así como nosotros podemos evidenciar en los ensayos de laboratorio, a compresión el ladrillo posee su mayor resistencia a tabla, mientras que a canto no posee la misma resistencia que a tabla, pero a pesar de eso dobla totalmente el resultado de compresión. Asimismo, el ladrillo de material alternativo falla, pero sigue resistiendo a cargas por mayor tiempo. Asimismo, pues en el ensayo de flexión se determinó que los dos ladrillos se tenían a fracturar de una manera muy rápida, pero aún así se puede determinar que el ladrillo de material alternativo tiene una gran resistencia en comparación al ladrillo tradicional. En general, podemos concluir que el ladrillo de material alternativo es mucho más resistente que el ladrillo tradicional que nosotros podemos encontrar en cualquier ferretería, y que aparte de eso, de ser mucho más resistente, está ayudando al medio ambiente con la economía circular. Asimismo, entonces se determinó que según los ensayos, el ladrillo material alternativo, para que se pueda utilizar más adelante en un terreno, se debe requerir una compactación completa y a detalle del terreno con todos los parámetros para evitar que el mismo ladrillo falle a flexión. El ladrillo de material alternativo, asimismo, al tener una menor absorción que el ladrillo tradicional, como lo podemos ver en el primer ensayo de laboratorio que se realizó, tiende a ser más permeable, por lo tanto, tiende a fallar menos, lo cual va a generar durabilidad a lo largo del tiempo, y pues a la hora de instalarlo en sitio va a generar una mayor resistencia a la intemperie y va a ser un mantenimiento más reducido, por lo que va a generar menos costos. Asimismo, en la instalación del ladrillo de material alternativo se recomienda utilizar la parte de la tabla, que es donde se aplica y resiste la mayor parte de la fuerza sobre este, y no de la parte del canto. Asimismo, en base al análisis que nosotros hemos realizado en este proyecto, podemos decir que lo mejor que se podría utilizar sería el ladrillo de material alternativo, porque va a generar unas ventajas muy óptimas a largo plazo, que van a ser ambientales, económicas, y que va a generar una mejora técnica y social en Colombia. Asimismo, se tienen unas recomendaciones. Se recomienda que los profesionales que sean gerentes integrales de obra consideren la incorporación de estos ladrillos de material alternativo en sus proyectos, pero evaluando cuidadosamente sus características específicas de cada tipo de ladrillo, y asimismo seleccionar cuál es el más adecuado para las necesidades de cada uno de los proyectos. Asimismo, la adopción de este tipo de material contribuiría a la construcción de un futuro más sostenible, rigiéndonos a los cumplimientos y objetivos planteados en el desarrollo sostenible por las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias.